Muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy estamos ya miércoles, mitad de semana, miércoles 6 de junio, chicas y chicos, y vamos a desarrollar la actividad de comunicación, ¿ya? Elaboramos la receta de un plato típico. Interesante actividad que sé que les va a agradar bastante. Bien, veamos nuestro propósito de aprendizaje. Oye, el propósito es elaborar textos instructivos para reconocer la diversidad gastronómica del país, es decir, elaborar recetas. Recuerden que la receta es un texto instructivo. Es así que a la hora de escribir tu receta el día de hoy debes de lograr estos criterios, ¿no? Los cuales van a evaluar tus aprendizajes. Mucho ojo. Empecemos entonces, ¿ya? Para empezar, dice, Pablo se encuentra buscando en fuentes confiables información sobre artesanías, arte, comidas, danzas, vestimentas, atractivos turísticos, etcétera, de otros pueblos y regiones para apreciarlos y valorarlos. A continuación, observa lo que están dialogando Pablo y su amiga Laura. ¿Recuerdan ustedes estos niños? Yo creo que sí. ¿Bien? Laura dice, Pablo, te cuento lo que me pasó una vez. Mi tía, que vino de Piura, preparó malarrabia. Es deliciosa. Además, es una comida típica de Piura. Ese día aprendí que en todas las regiones de nuestro país se cocina muy rico. Pablo dice, no me imaginé que Piura tuviera platos típicos. Pensaba que solamente mi comunidad los tenía. Ahora me doy cuenta de que mis amigas y amigos de Piura también cocinan muy bien. Mis respetos, dice. Bien, interesante diálogo, ¿verdad? Bueno, Pablo tuvo curiosidad y le pidió a su amiga Laura que le contara cómo era esa comida con un nombre tan gracioso, malarrabia, ¿verdad? La comida típica de Piura. Así que, para ir reflexionando e incorporándonos en la actividad de hoy, responde en tu cuaderno. Número 1. ¿Qué podría hacer Laura para que Pablo conociera este plato y se animara a prepararlo? El plato de la malarrabia de Piura. ¿Bien? Laura le dijo a Pablo que le daría la receta de la malarrabia. A su vez, Pablo le ofreció darle la receta del juane de gallina. Recuerden que Pablo es de la selva, que sabía hacer porque ayudaba a su mamá cuando lo preparaba. Pablo y Laura redactaron sus recetas, es decir, escribieron sus recetas ambos. Como número 2, responde en tu cuaderno. ¿Y tú qué recetas recuerdas? ¿Has preparado algún plato siguiendo las instrucciones de una receta en alguna vez? Recuerda, reflexiona y responde. Número 3. ¿Sabes qué pasos seguir para escribir una receta? Si alguna vez lo has escrito. Bueno, yo creo que muchos de ustedes ya lo han escrito, ¿verdad? Anteriormente, desde segundo o tercer grado lo han hecho. Hicimos un recetario, también recuerden. Bien, y fundamenten sus respuestas por escrito en sus cuadernos. Ok, ¿sabías que en gastronomía una receta implica los pasos a seguir para elaborar una determinada comida? Se explica qué ingredientes contiene y la forma en que debe ser preparada. Asimismo, se dan consejos y trucos para resaltar el sabor o evitar que se queme la preparación. Ajá. Bueno, Laura recordó que antes de redactar su receta, es decir, antes de escribir su receta, debía planificar su escritura. Como todas y todos ustedes saben que primero se planifica la escritura de cualquier tipo de texto, ¿no? Y para ello, Laura se ayudó de las siguientes preguntas que lo presentó en un cuadro, ¿no? Primero identificó el tipo de texto con la pregunta, ¿qué voy a escribir? Y ella anotó, voy a escribir un texto instructivo, es decir, una receta. Y luego identificó el propósito de su escritura. Quiere decir, ¿para qué voy a escribir? Ella dijo, para dar a conocer cómo se prepara un plato típico. Ajá. Identificó también los destinatarios a quienes va dirigido su texto, ¿no? ¿Quiénes leerán mi texto? Dijo ella. Ah, mi amigo Pablo, también se lo mostraré a mis familiares. ¿Bien? Identificó sus destinatarios. También identificó el tema de su texto, tema de su receta. ¿Sobre qué plato escribiré? Ese es el tema, ¿verdad?
Y ella dice, ¿no? Sobre el potaje piurano denominada malarrabia. Ella va a escribir sobre la malarrabia, que es un plato típico de Piura. ¿Y en qué formato voy a escribir mi texto, mi receta? ¿Cómo presentaré mi texto? Dijo. Lo presentaré en una hoja BOM o si no en una presentación de PowerPoint, dice ella, ¿no? Quiere utilizar PowerPoint así como yo. Genial, ¿verdad? Entonces está planificando la escritura de su texto. Bien, ahora sí. Así como Laura, a ti te toca planificar la escritura de tu receta. Y para ello observa la planificación que hizo Laura detenidamente, obsérvalo. Y luego planifica la escritura de la receta de algún plato típico de tu comunidad. Es decir, un plato típico de Lima, ¿verdad? Ya que tú eres de Lima, vives acá en Lima. Muy bien. A ver, entonces llena este cuadro, la cual también Laura lo hizo, de la manera que estás identificando el tipo de texto que vas a escribir, su propósito, sus destinatarios, el tema, quiere decir qué receta vas a escribir sobre qué plato típico de Lima, ¿no? Y cómo presentarás tu receta. Si gustas, lo puedes hacer, la versión final lo puedes presentar si gustas en tu mismo cuaderno, o de repente lo quieres presentar en un papelote, en cartulina, o en PowerPoint, de repente como Laura quizás, ¿no? Hay que decidir en qué formato presentar la receta. Muy bien. Continúa planificando tu receta para asegurarte de que todos lo entenderán. Emplea este cuadro para precisar tus ideas. Estás planificando. Anotan el nombre del plato que vas a escribir, ingredientes que se necesitan para prepararlo, ingredientes básicos, ¿no? Comunes, puntualízalo aquí. ¿Y cómo se prepara? Señala paso a paso cómo se prepara ese plato típico. Recuerda que aquí recién estás anotando las ideas primordiales de tu texto. Listo, ahora que tienes tu planificación lista, completa, ahora vas a pasar a escribir el borrador de tu receta. Quiere decir la primera versión de tu receta. ¿Ok? Es momento de empezar a redactar tu receta entonces. Ten en cuenta estas recomendaciones. Considera que toda receta tiene un título que corresponde al nombre del plato que se va a preparar. Primero, escribe los ingredientes. Recuerda colocar las cantidades de cada uno de los ingredientes. Detalla todos los pasos a seguir. Emplea números, rayas o conectores, como por ejemplo decir primero, ¿no? O luego, después, finalmente, ¿verdad? Son conectores o también puedes utilizar números o si no rayas o otra viñeta. Para señalar las acciones, utiliza verbos en modo imperativo. Quiere decir, por ejemplo, cuando dices corta, fríe, pela, ¿no? Esos son verbos en modo imperativo. También coloca imágenes o dibujos de cómo quedará la presentación de tu receta. ¿Ya? ¿Sabías que, mucho ojo, sabías que el modo imperativo del verbo se usa para dar consejos, órdenes o para indicar una solicitud? Comúnmente lo empleamos en los textos instructivos, por eso, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos corta la cebolla, quita el envase, ¿no? Y así, y otros más, son verbos en modo imperativo, que da órdenes, consejos o indica, ¿no? Da instrucciones. Entonces, tú vas a utilizar el día de hoy, a la hora de redactar tu texto, a la hora de redactar tu receta, vas a utilizar los verbos imperativos. Mucho ojo. Bien, ahora sí, escribe tu primer borrador y puedes ayudarte con este esquema, ¿ya? Recuerda que el borrador básicamente debe estar en tu cuaderno, ¿no? Ya la versión final lo haces pues en otro material si deseas, ¿no? Primero pon el nombre del plato típico que vas a preparar, que sería el título. Luego los ingredientes, todos los ingredientes que va, ¿no? En la receta que tú vas a presentar, ¿no? Vas a presentar la receta en sí, no la vas a preparar, ¿no? Bien, entonces todos los ingredientes y la cantidad debe estar nombrada. Y en la preparación indica utilizando los verbos en modo imperativo las acciones que se deben de realizar para preparar. Puedes utilizar así enumerando las acciones o si no puedes utilizar los conectores, primero, segundo, luego, después, finalmente, ¿verdad? Y dejas un espacio, si gustas, en esta posición para que puedas poner pues un dibujo, una imagen de tu receta.
Bien, luego de escribir tu borrador, revisa la escritura de tu receta. Pídele a un familiar que lea tu receta, que te diga si la entiende con claridad y te dé algunas sugerencias para mejorarla, quizás en la ortografía o alguna palabra que de repente puede estar escrita incorrectamente. A veces sucede que escriben y por apurados, por la rapidez, se olvidan de alguna otra palabra, ¿no? Lee nuevamente tu texto tú mismo también e incorpora las sugerencias que has recibido de tus familiares. Así, al igual que Pablo y Laura, pues habrás llegado a la versión final de la receta del plato típico favorito de tu región o comunidad. Bien, usa la siguiente lista de cotejo para garantizar que tu receta esté bien escrita. Y luego de revisarla con estos criterios, para ver si ya está listo tu texto para que pases a la versión final, pues si todo va bien, entonces luego escribes la versión final mejorada y más presentable, si gustas, como les decía, en otro material como papelote, cartulina, hojas de colores como deseas, o si no tienes esos materiales en tu mismo cuaderno, lo puedes realizar, pero de manera ya presentable, ya está revisada, ya cumple con estos criterios, ya está todo listo tu texto, tu receta, entonces ya puedes presentar. Esa sería la versión final de tu texto, ¿verdad? Muy bien.